Ponemos el stock de nuestras razones editoriales. 94.5 USACH, la radio de un mundo que cambia. Muy bien, hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, un grupo que ha sido especialmente afectado, ¿no?, por esta pandemia, por múltiples factores como la salud y la brecha digital, que se ha vuelto protagonista en el último año y medio. La Fundación Gero Activismo trabaja para promover una visión positiva del envejecimiento, la vejez y también la edad, ¿no?, combatiendo el viejismo y relevando temáticas como el maltrato multidimensional y estructural hacia las personas mayores. ¿Qué es el viejismo? Vamos a conversar con la psicóloga, psicogerontóloga y parte de la directiva de la Fundación Gero Activismo, Patricia Pinto. ¿Cómo está, Patricia? Bienvenida a Razones Editoriales. Hola, Freddy, ¿me escuchas? Perfectamente. Le preguntaba yo qué es lo que ustedes, ¿qué se llama el viejismo? ¿A qué se refieren con eso? Sí, te cuento. Mira, nosotras pertenecemos a la Fundación Gero Activismo, que estamos trabajando para erradicar justamente el edadismo, que es la discriminación dirigida hacia las personas debido a su edad. Y esa la viven las personas que son niños, niñas y adolescentes. Y quienes son personas mayores lo llamamos como viejismo, que es justamente la discriminación dirigida a las personas mayores debido a su edad. Estoy leyendo acá la página de las Naciones Unidas, ¿no?, que explican por qué desde 1990 se instaló el 1 de octubre, el 1 de octubre, como el Día Internacional de las Personas de Edad. Y dice esta página de las Naciones Unidas que en 2020, o sea, el año pasado, las personas de 60 años o más superaban a los niños menores de 5 años y que durante las próximas 3 décadas se prevé que el número de personas mayores en todo el mundo se duplique, llegando a más de 1.500 millones en 2050, y el 80% de ellas vivirá en países de ingresos bajos o medianos, dice las Naciones Unidas. Exacto, de hecho, como para agregar al dato que tú estás comentando, Chile va a ser el país más envejecido en el año 2050 de todo el Cono Sur. Por lo tanto, esto de que tenemos que prepararnos para el proceso de envejecimiento ya nos está quedando corto, porque justamente estamos viviendo ese proceso de cambio en los grupos etarios desde hace muchos años, y nuestro país es uno de los pioneros en ese sentido de la tasa de envejecimiento. ¿Cuál es la visión que ustedes intentan entonces instalar sobre el envejecimiento? Mira, nosotras surge Gero Activismo como una idea de Agnieszka Ozani, que es la presidenta de la Fundación, que a propósito de los estudios que hemos tenido el privilegio de tener en el extranjero, en específico en España, ahí en el magíster donde las dos tuvimos la oportunidad de estudiar, se hablaba del edadismo y se hablaba del viejismo. Concepto que es muy poco conocido, últimamente se está abordando mucho más, pero hace unos 4 o 5 años no se conocía. Y lo que nosotras hacemos justamente en esta agrupación, que nace a propósito de esta idea de Agnieszka, es justamente poder hacer distintas actividades de difusión, de formación, de incidencia en el ámbito legislativo y las políticas públicas para promover una sociedad que sea inclusiva y equitativa con todas las edades, incluyendo, por supuesto, a las personas mayores, que son uno de los grupos de la población que ha sido históricamente más vulnerado, así como mujeres, niños, niñas, adolescentes, grupos de colectivo LGTBIQ+, entre otros. ¿Hay diferencia entre el hombre y la mujer a la hora de envejecer y el trato que reciben? Exactamente. Así es. De hecho, se habla en el ámbito de la gerontología, la geriatría, de la feminización de la vejez, y tiene que ver justamente con los procesos que son diversos y heterogéneos, que es algo que es muy importante para nosotras seguir transmitiendo. Y en el caso justamente de las mujeres, envejecen más, de hecho son más longevas en términos de cantidades de personas mayores, son más las mujeres mayores, pero no solo eso, que de alguna forma tiene que ver como con datos más cuantitativos, sino que de alguna forma se habla de feminización de la vejez o del envejecimiento, justamente porque son las mujeres las que se dedican, las mujeres mayores las que se dedican más a los cuidados, por ejemplo, de sus parejas, de los nietos, nietas, y además son ellas justamente las que han estado más invisibilizadas de las políticas públicas. Ahora hace poquito hablaban ustedes en la publicidad de la violencia de género que sufren las mujeres,
y hay una invisibilización muy potente, inclusive por grupos feministas también, de cómo se ha ocultado la violencia de género vivida por parte de las mujeres mayores, que son temas súper poco conocidos en nuestro país y a nivel latinoamericano también. Me acuerdo que hace poco tiempo, ¿no?, se hablaba de los abuelitos y abuelitas, y en rigor una persona que tiene un hijo antes de los 20 años podría ser abuelo a los 35 años, ¿no? ¿Cómo crees tú que se ha ido cambiando este concepto, Patricia? ¿Y cuánto falta además para entender, ¿no?, el envejecimiento como realmente como un paso natural, pero además ir valorizando a esas personas que van teniendo más sabiduría también para entregar? Claro. De hecho, el término de los abuelitos, las abuelitas, o de los nuestros abuelos o nuestras abuelas, o cada uno de estos viejismos que podemos ir escuchando muchísimo en los medios de comunicación y también por parte del mundo político, es parte de la cultura y la idiosincrasia a nivel latinoamericano. Y ha sido sumamente difícil poder cuestionarlo y decir que finalmente ese lenguaje tiende a ser edadista, tiende a ser viejista. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de abuelitos o abuelitas, primero estamos pensando que todas las personas mayores, como tú decías, son abuelos o abuelas, y no es así, por un lado. Y por otro lado, justamente tiene que ver con cuando incluimos el ito o ita, estamos generando procesos de infantilización a las personas mayores y de desempoderamiento, porque de alguna forma, si es que los tratamos o las tratamos como niños o niñas, estamos justamente quitándole toda esa trayectoria vital y toda esa mochila que tienen justamente de experiencias y vivencias previas. Pero también es importante comentar que el viejismo también tiene su contraparte en términos del viejismo positivo que se habla. Cuando se cree que justamente todas las personas mayores son buenas, sabias, simpáticas, tiernas, cuando sabemos que tampoco es así. Entonces el viejismo tiene esa contracara del viejismo positivo y también el negativo, y el negativo es mucho más extendido, eso sí, más conocido. Sí, ahora igual hay una generación, yo veo a Mick Jagger, por ejemplo, o a Paul McCartney, esa generación de rockeros que asumen también la edad de manera distinta. Hay una gran frase de Keith Richards que dice: yo no envejezco, yo evoluciono. que me imagino que van a sembrar, ¿no? Van a dejar algo sembrado para las otras generaciones que vienen detrás asuman, ¿no?, el envejecimiento como algo, como te digo, natural, pero también que puede entregar herramientas muy valiosas también. Exacto, y de hecho eso es lo más bonito de poder entender que, bueno, a todas las edades, pero sobre todo las personas mayores son el grupo etario más heterogéneo. Entonces tenemos justamente rockeros o rockeras que se han dedicado a vivir su proceso de envejecimiento de forma muy distinta, pero también tenemos esos mismos rockeros o rockeras que a lo mejor han vivido procesos de envejecimiento que son bastante negativos, incluso vinculados, por ejemplo, a demencia, Alzheimer y otras enfermedades que se pueden suscitar, por ejemplo, en este grupo etario. Entonces, lo más importante tiene que ver con comprender que el envejecimiento es un proceso natural, que lo estamos viviendo cada uno de nosotros y de nosotras de manera cotidiana y el día a día, y que tiene que ver con esa heterogeneidad, que se puede vivir bien siendo viejo o vieja, pero para eso necesitamos un país, una sociedad que efectivamente sea inclusiva y políticas públicas que sean inclusivas y que garanticen los derechos, que es lo que nosotras siempre intentamos promover, y por algo quisimos estar en el proceso, estamos en el proceso constituyente también. Tuvimos la maravillosa oportunidad de presentar en la convención y queremos seguir incidiendo en ese ámbito, porque la discriminación dirigida hacia las personas mayores está siempre presente. Patricia, ¿qué puntualmente propusieron para una nueva constitución respecto de este tema? Mira, nos dirigimos a puntos bien específicos. Por un lado, la importancia del rol que tiene el Estado en términos de la participación y representación de las personas mayores dentro incluso del proceso constituyente, que es algo que estamos viendo que no es tan visible tampoco, y que parte desde esta Carta Magna, ¿cierto? O sea, de alguna manera, si es que no se incluyen conceptos claves que provienen, por ejemplo, de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas mayores, que Chile la ratificó en el año 2017, si es que no partimos por ahí, es muy difícil poder generar cambios estructurales y menos cambios a nivel cultural. Entonces, una de las cosas importantes que nosotras instamos a integrar es justamente este rol del Estado que visibilice el rol de las personas mayores como sujetos de derechos.
Y en específico algunos otros puntos que tienen que ver con la visibilización de la salud mental en personas mayores, que hay datos sumamente complejos que se han mostrado con la pandemia porque existían desde antes, pero ahora tal vez se han agravado, así como los cuidados a largo plazo. Y hay algunos datos sumamente complejos, por ejemplo, en Rapa Nui, por mostrar un dato bien a lo mejor poco conocido, no tienen una residencia de larga estadía y tienen que derivar a las personas mayores a Valparaíso. Entonces las sacan de su contexto local, de su cultura, de su idiosincrasia, y lamentablemente esos procesos de envejecimiento son sumamente duros y dolorosos también para esas familias. Patricia Pinto, vocera de la Fundación Geroactivismo. Patricia, muchas gracias por esta interesante conversación. Que estés bien. Muchas gracias. Que nunca te quedes sin stock con Razones Editoriales. USACH 94.5.